haz lo que yo te digo, pero no hagas lo que yo hago. Eso decían los curas de los pueblos, de las parroquias. Eran pícaros y decían eso, pero en esa frase hay una gran enseñanza que tiene una relación extraordinaria con lo que va a ser este video. Te advierto de entrada, va a ser un video fuerte, así que acomodate en el sillón porque vamos a hablar de cosas que te vas a dar cuenta que parece increíble, pero bueno, a ver si sale bien, vamos a ver si sale bien. Vamos a caminar, hoy empezamos a caminar domingo, no hay nadie en el bosque, no hay nadie, por lo menos no me he encontrado con nadie todavía, son las 6 de la mañana, temprano todavía, así que vamos a caminar. Bueno, tenemos un problema, las cosas están cambiando, pero el problema es que la mayoría de la gente todavía no se ha dado cuenta. Y entonces hay un desfasaje en el tiempo. O sea, los acontecimientos van más adelante de que la conciencia, la mentalidad, la inteligencia o la situación haya hecho carne en la gente. La gente está un poquito retrasada, todavía está como esperando que van a suceder cosas. Y las cosas ya están sucediendo. Y muy importante, son mensajes extraordinarios que preanuncian, acorde con los intereses que se mueven. Siempre que hablamos acá, vamos a hablar de intereses contrapuestos. Acá no vamos a hablar del sexo de los ángeles, vamos a hablar de intereses que afectan o benefician. Y entonces, esta situación de que el cambio va más vertiginoso que la concienciación de la gente es determinante. Y vos me dirás, ¿y en qué no ves que nosotros no nos damos cuenta? Y no te creas. Mirá, este es un imperio. ¿Sabés que no es un imperio? Y no hay por qué ofenderse, ni por qué molestarse. Es un imperio financiero, poderoso, con armamentos y todo, y con una cantidad de desarrollos extraordinarios. Estamos hablando porque de eso precisamente habla, de por qué, preguntarás, se están produciendo los cambios que nosotros no observamos. Y porque este es un país capitalista, imperio, y defiende a muerte, ha sido una lucha enconada contra el populismo, en fin, la ayuda a los pobres, la ayuda a las multitudes, en fin. Acá se ha mantenido la empresa, el capitalismo industrial, guerrero, en fin, un capitalismo sostenido con la tecnología, la ciencia y todo el poderío financiero del mundo. Entonces, ahora cuando uno observa que esa figura emblemática de que luchó tanto tiempo de forma enconada y que sembró en el continente una presencia determinante, o sea que no hubo conversación, no hubo diálogo, no hubo cambio de figurita, sangre y fuego. Hubo necesidad de implantar, o sea, de parar el comunismo como fuera, y entonces como no creyeron en los políticos, les pusieron milicos, les pusieron militares en todas partes. Y los que no pusieron militares, sentaron un monigote en el salón, en el sillón presidencial, pero tenían las Fuerzas Armadas detrás que respondían directamente a estos intereses. Entonces, cuando vimos que todo eso sucedió y que ya lo hemos incorporado, aceptado, se aceptó. Y ahora vemos que desde el imperio, desde el lugar donde se generó toda esa controversia que sentó un precedente, se da vuelta la torta y este país, un país capitalista, un país imperialista, un país que luchó en una guerra, ganó la guerra, y los que lo ayudaron, los socios, sin los socios el del bigotito no se hubiera hecho pelota, o sea, se tuvieron que asociar. El antagonismo ideológico
y financiero. Pero claro, el enemigo no lo podían parar. Si no se unen los dos extremos, imperialismo y comunismo, no lo paran, el bigotito los tenía en un rincón prácticamente. Entonces, cuando termina eso viene después la Guerra Fría, porque hubo una lucha, los rusos se querían bañar en el Hudson, en el río Hudson, acá, y estos se querían tomar café en la Plaza Roja de Moscú. No hubo acuerdos, y entonces se establecieron frentes insondables, o sea, no había forma de penetrarse. Y caímos a la volteada nosotros que no teníamos nada que ver, no habíamos ni siquiera participado en la fiesta. Entonces ahora, cuando uno que ve eso, ya lo tenía estructuradamente conformado, y nosotros habíamos logrado, no te digo que aceptarlo, pero nos habíamos conformado. Están así, la pobreza nuestra no cambió, ni antes de la guerra, ni después de la guerra. Para algunos países hubo unos intentos de salida, pero cuando estos se desocuparon de la guerra, nos cayeron encima y nos pusieron pata para arriba. Entonces, las cosas se habían dado de tal manera de que habíamos terminado por aceptarlo. Y ahora, que está terminando un ciclo histórico, quien conoce la historia sabe que la historia tiene su ciclo, está terminando un ciclo histórico, el cambio es dimensional. Y ese cambio dimensional nos obliga a preguntarnos un montón de cosas. Y de eso vamos a hablar. Y aquí es cuando aparecen varios mensajes juntos que tienden a confundir al más pintado. O sea, un mensaje que un país capitalista como este, industrial, o sea, financiero, centro de las finanzas del mundo, donde se controlan todos los movimientos a través de la ciencia y las tecnologías, que de repente tenga un sesgo socialista, te está señalando que hay un gran cambio en el mundo. O sea, ya no vamos a decir que Estados Unidos es inexplicable. Te está señalando que el mundo es el que está cambiando. O sea, los intereses del mundo están cambiando. Ahora, que la pandemia haya venido a apresurar los tiempos, y sí es posible, a lo mejor esto se iba a producir de manera más socialmente correcta, diríamos, pero esto ha obligado a que ha quebrado o sea, si bien no ha quebrado la economía, ha quebrado el proceso. O sea, el proceso ha sido abortado de la normalidad y ha entrado en una etapa de emergencia, entonces ha habido que apurar los tiempos. Y eso es lo que está sucediendo ahora, que este país haya salido con un sesgo socialista marcado desde la presidencia. Entonces, uno se sorprende y dice, ¿cómo? Estos que combatieron el comunismo, el socialismo, que fue una cosa violenta de todos los frentes y de todas las formas y con todos los argumentos, y ahora resulta que lo primero que hacen frente a la emergencia, porque entró en emergencia este país. ¿Qué te parece? Cuando se le metió a la gente en el Congreso se dieron cuenta de que estaban en las puertas de una eclosión social. Entonces, ¿cómo lo paramos? Y lo único que parar es surtiendo la vértebra más sensible, ¿no? El bolsillo. Y empezaron a repartir plata. Nadie le pregunta de dónde sacan y cómo lo respaldan. ¿Quién le va a preguntar? ¿Quién le va a venir a pedir cuenta a Biden de que le explique de dónde sale la plata? Para eso es un imperio, ¿no? Entonces, ese fenómeno que sorprende a todos, porque dicen, entonces quiere decir que todo va a cambiar. Ahora, por eso yo digo que los cambios han venido tan vertiginosos que la gente se ha quedado atrás. Acá hay cambios que, por lo menos, ameritan un análisis más profundo, porque esto demuestra de que las cosas no van a seguir así. O sea, que este gobierno haya tenido la voluntad, vamos a decir así, de repartir trillones de dólares a diestra y siniestra. Se les llegó cheques a todo el mundo acá.
O sea, de la gran mayoría, por supuesto los millonarios no, pero la gran mayoría que baja, que creo que gana menos de $400.000 al año, y somos un montón. Entonces, eso es un mensaje de decir, bueno, muy bien, esto es un sesgo socialista. Acá se sorprendería no solamente Marx, se sorprendería Adam Smith. O sea, ¿qué está pasando? Es la pregunta que uno se pregunta. Y dice, bueno, si empezó acá, quiere decir que va a seguir en todos lados. No, no va a seguir en todos lados. No van a seguir repartiendo, a pesar de que, aunque lo hagan. Lo está haciendo México, lo está haciendo Argentina. Están repartiendo bastante, ayudando a los problemas sociales que son realmente dramáticos. Pero acá el que se está sensibilizando aparentemente o indica es el capital. Entonces eso es una cosa curiosa que hay que observarlo, porque si sensibiliza el capital, quiere decir que estamos frente a una nueva ingeniería financiera. ¡Epa! Eso puede ser buenísimo. Y claramente acá hay una indicación de que se ha agotado un proyecto financiero en el mundo. O sea, que lo que acordaron en Yalta después de la Segunda Guerra Mundial ha llegado a su fin. ¿Y cuál sería el problema? Y el problema fundamental, hay muchos, pero el problema fundamental es el gran crecimiento demográfico y el ingreso de potencias económicas nuevas. O sea, el advenimiento de la aparición de China con el potencial que tiene hoy ha sorprendido a todos. O sea, esta gente fue a China a buscar mano de obra barata. Y los chinos son los inventores de la pólvora. Echaron la oportunidad y se transformaron, convirtiéndose en 40 o 50 años en una potencia económica, tecnológica, y ha logrado China el milagro de que Estados Unidos dependa de lo que fabrica China. Porque los costos que tienen acá para fabricar cualquier cosa se dispararía, se cae el imperio. Imagínate que para hacer, por ejemplo, una zapatilla Nike, que se vende a $50 aquí, si se fabricara aquí, tendría que valer el doble. Pero eso se fabrica en China. Entonces China ha ganado por el lado de la izquierda, ha ganado preponderancia, y eso ha obligado a esto. El socialismo, el comunismo chino ha obligado a ocuparse de la gente que antes estaba conforme con el chupetín. Entonces, todos esos cambios se están dando entre la metrópoli de acá y las metrópolis de las grandes potencias mundiales. Pero ahora las metrópolis de las grandes potencias mundiales están viendo alrededor qué está pasando. Y Estados Unidos tiene que... todavía no lo ha hecho, pero ya está mirando a México, o sea, serán miopes, sí. Está mirando a México, que a López Obrador, con su tinte socialista, cardenista, peronista, me está controlando una situación. No les gusta, acá no les gusta. Tal es así que cada paso que da López Obrador, que no es ningún tonto, les duele. Y no les duele más acá, les duele al padre de la novia, que son los ingleses. Fíjate, el Economista lo sacó a López Obrador como un monstruo en la tapa de su revista. Eso quiere decir, ahí hay un mensaje, quiere decir que no les gusta. O sea, no les gusta que Latinoamérica se independice, porque si independiza Latinoamérica o piensa y actúa en consecuencia, a ellos los afecta enormemente. No va a haber muchos Macri más que le manden el oro sin preguntarle por qué ni a cuánto. Natural. Entonces, esta gente está mirando acá nomás, a México, pero ya hoy, el martes o el miércoles, llega la vicepresidenta a México, la vicepresidenta de Biden. ¿Qué va a hacer? Y va a hablar a calzón quitado con López Obrador. A ver cómo podemos hacer. Y me imagino que va a decir, yo no puedo allá hacerme el populista, hacerme el Chávez. Natural, pero ¿y cómo lo parás entonces el problema? Sea como fuere, el cambio se llene. Que los factores que produzcan el cambio sean distintos y variables y que no es tan fácil
identificarlos, y sí, la confusión está, tal es así que los políticos nuestros, sobre todo en Latinoamérica, todavía pareciera que no han entendido este fenómeno. Y entonces por eso que están, a pesar de que no tienen mucha posibilidad de maniobra, están confundidos, o sea, no saben lo que se viene, porque es muy difícil armar un proyecto si de repente te cambia todo. O sea, ¿qué arreglo se puede hacer con el Fondo Monetario, por ejemplo, y con el Club de París, si de la noche a la mañana viene una orden del imperio y te dice, no, esto cambió todo, los necesito de socio a ustedes? Y olvídense de las deudas, las dejamos en el archivo, vamos a ver qué podemos hacer juntos. Porque así como esta gente de la noche a la mañana empezó a repartir plata a lo loco, llegó todo a la mitad del país o mucho más, a las terceras partes de Estados Unidos les llegó un cheque por $1.500, 1.400, que antes le había llegado uno de Trump por 600. Eso hay un mensaje de mucha importancia. Si fueron capaces de hacer imprevistamente ese giro después del aparente intento de toma del Congreso, quiere decir que en cualquier momento que esta gente, digamos, se dé cuenta, y qué sé yo, no sé, ponerle como quiera, pero en cualquier momento te pueden cambiar el argumento, te pueden cambiar el libreto. Y si te cambian el libreto, todo el esfuerzo y todos los desencuentros que ha habido van a ser cambiados por abrazos y besos de lengua. ¿Qué te parece? Así que miramos qué lindo se pone. O sea, esto no va para atrás. Acá no va a haber esclavitud futura porque esta gente nos necesita como socios. O sea, eso que vamos a ser esclavos del imperio y que no sé qué, ya lo somos. El imperio se ha adueñado del 80% de nuestros países. Entonces ahora lo único que va a hacer es que eso, el 80% ellos se van a tener que dar cuenta de que necesitan compartir. Pero no que nos regalen nada, basta que nos respeten nuestros derechos suficiente. Este es un pino que tiene más de 300 años. Tiene como 30 metros de altura. Y siguiendo con el tema, digo, te voy mostrando el bosque, que es donde yo disfruto y tengo mis hados que me están esperando en cada matorral de estos, mis hados que me ayudan en esto, en este trabajo, en esta tarea. Y como te decía, por lo que se ve, por lo que se observa, después de un análisis concienzudo de lo que está sucediendo, que era imprevisto y que nadie lo hubiera pensado nunca, que este país tuviera un giro hacia el socialismo, porque eso es, al final y al cabo, es lo que decía Adam Smith, o nos veremos todos muertos al final de la tarea. O sea que acá coinciden Marsh con Smith. Hay que estar preparado, porque en cualquier momento se produce el gran vuelco. Así como está la cosa no puede seguir. Y ahora que pase la pandemia, o sea, a fin de año va a quedar el tendal. O sea, no te creas, va a quedar el tendal en el mundo. Y entonces el capital tiene necesidad de generar una nueva opción, una nueva filosofía. El comunismo no funcionó, no les funcionó a ellos, pero no te olvides, porque hay que saber un poco, que Lenin, cuando fue a hacerse cargo de los marginados bolcheviques, partió del puerto de Nueva York. Y desde acá se le financió el movimiento político que Lenin encabezó. No te olvides de eso nunca. Entonces, hay que estar preparado para lo imponderable, porque suceden los imponderables en el momento que menos los pensás. Esto ya como está no puede seguir. Nosotros lo venimos diciendo antes de la pandemia esto. Ya hace 2 o 3 años venimos hablando que se esperaba un cambio de ciclo. No sabíamos cómo era porque no somos tan sabios tampoco, pero tenemos olfato de pueblo. Entonces, ahora ya se está dando, no con la velocidad que quisiéramos, porque nosotros, los necesitados, quisiéramos que ya estuviéramos disfrutando. No, esto hay que ir cocinándolo como a fuego lento.
pero los acontecimientos van adelante, afortunadamente, que lo que la gente, cuando digo la gente digo la dirigencia todavía no ha procesado este problema, este acontecimiento todavía el dirigente no lo ha entendido. Ni siquiera se imagina nuestros dirigentes que esto iba a suceder, ni lo que viene tiene todavía un concepto definido de qué es lo que va a suceder. El único que está en el tema, el único que está entendiendo el fenómeno y que lo está demostrando es López Obrador. López Obrador acaba de comprar una refinería acá. Es como ir a hacer un amásico de perejil en la casa del enemigo. Epa, ¿qué te parece? Puso a comprarle una refinería, es como si le vas a comprar las bananas a Brasil. Pero hay una señal en la Argentina. También, ¿qué te parece? Ha despertado Alberto Fernández y Cristina, parece. Se acaban de hacer cargo, por fin, una vez, de Industrias Metalúrgicas Pescarmona. ¿Cómo iban a dejar salir y perder esa empresa? ¿Qué es lo que tuvieron que haber hecho con Vicentini, lo que pudieran haber hecho con Walmart y varias cosas más? Tendrían que haberlo hecho. Ahora parece que lo mismo con la hidrovía. Está bien, tendría que hacer así, pero son lentos, son lerdos. Afortunadamente tomaron IMSA, Industrias Metalúrgicas Pescarmona, en Mendoza. Buen hecho de asociar a la provincia, que es radical, está gobernada por un radical con el 5%, 10%. O sea, sirve para abrir y cerrar la puerta. Pero el 65% es del gobierno. Y eso es una buena, gran noticia en la Argentina, que por supuesto vas a oírlo en la prensa, en los diarios vas a oír todo lo contrario a esto, pero es lo primero que acaba de hacer bien Cristina y Alberto Fernández. Por lo tanto, desde mi modesto punto de vista, tené cuidado de engancharte con los falsos profetas. Esos que están diciendo que hay que tirar al gobierno, que ya se cae. Que... El gobierno no es para salir a vanagloriarse y sostenerlo como un enloquecido. Hay que dejarlo que opere. Nosotros en este momento sería cambiar el caballo a la mitad del río. Y es un error. Es un error. Nosotros lo que debemos hacer es, todo ese tiempo que perdemos en conspirar, en conspiranoicos, debiéramos utilizarlo en hacer una evaluación de las cosas, porque se vienen cosas que no se van a decidir en la Argentina ni en México. Se van a decidir acá. Y entonces, estos son los dueños de la pelota. Si te quitan la pelota no hay partido. Ahora bien, hay gente que necesita, sobre todo en la Argentina, conspirar. O sea, conspirar o decir que el gobierno se cae, que esto es un desastre, que... en fin, o sea, están sin darse cuenta, plegándose a lo que quiere el enemigo como óptimo a accionar. O sea, ellos no saben que es lo que desea y que siembra por todos lados y en toda oportunidad a través de sus medios de comunicación y sus periodistas amanuenses, que desgastar a la opinión pública. Pero cuidado, porque ninguna decisión de trascendencia, ninguna, va a ser decidida en la Casa Rosada. Así que entonces todo eso que te estoy contando, ponele atención, porque si va a haber un cambio fundamental en la Argentina, no va a venir de ninguno de los políticos, ni ninguna de las ideas, porque no pueden dar un paso si no tienen una aprobación. Esto de lo que te digo de Pescarmona, de esa industria que estaba a la deriva, una de las grandes industrias que tiene la Argentina, una constructora de grandes plantas, de hidroeléctricas, de grandes turbinas, en fin, es una empresa, la Metalúrgica Pescarmona de Mendoza es una empresa monstruosa a nivel mundial, una de las grandes empresas. Y entonces eso no tenía previsto, pero eso tiene que haber estado acordado para hacerse cargo el gobierno argentino y que le permitan, frente a una crisis
financiera tan grande. Y así sucesivamente eso mismo va a pasar con la hidrovía. La hidrovía no la puede manejar en la Argentina de entrada, tiene que dar un contrato a 5 años para alguna cosa, para que se acomoden las cosas e ir avanzando el país preparando todo el esquema para hacerse cargo de eso. Todas esas cosas son comentarios que yo te hago para que no te enganches y pierdas tiempo. Vienen grandes cambios, pero se van a originar, lamentablemente, te guste o no te guste, y no me tildes de que yo soy copado porque vivo acá y porque mis hijos, y todas esas tonterías que no tienen sentido. Esto es un análisis de la realidad, que te he venido demostrando a lo largo del tiempo, que es la única realmente preponderante noticia que te puedo dar. Y ya para terminar, y para que vayamos entendiendo cómo se resuelven las cosas cuando apretan las clavijas y cuando se pone el horno que no está para bollos, esto te tiene que por lo menos ayudar a pensar de que si estos, cuando se vieron apretados, tuvieron un giro hacia el socialismo, quiere decir que no es tan malo el socialismo. Lo que pasa es que tenemos que adaptarlo nosotros no a los intereses de las metrópolis, sino a los intereses nuestros, y compartir esos intereses con los que son los dueños de la pelota y de la camiseta. O sea, el futuro de nosotros está en la capacidad que tengamos de negociar con los imperios que nos toca negociar. Y no te olvides nunca del continentalismo. El continentalismo va a ser el que va a tener la última palabra. Y si estos ya giraron hacia el socialismo porque las castañas en el fuego no las podían sacar, quiere decir de que si nosotros no somos desaprensivos y desprolijos, tenemos un filón por ahí que puede ser extraordinario. Y si no, mirarlo a López Obrador como está manejando esa llave. Él la tiene en sus manos y está abriendo puertas. Eso es una indicación de que no busques que se caiga el gobierno, eso es perder tiempo. No te enganches en la conspirancia, en el conspiranoico. No te enganches en esa tontería, eso es para distraerte. Eso te está distrayendo porque estás perdiendo concentración en lo que son las soluciones, que es lo que nos importa a nosotros. Buscar soluciones, no crear control y enturbiar más el agua. Ya está demasiado turbia el agua, hermano. Te lo digo porque, y sabes a quién te lo estoy diciendo a vos, que ya te han copado con el tema de la conspiración contra el gobierno. No te enganches en eso. Vamos a apoyar al gobierno porque no es porque sea ideal, no es Perón, Alberto Fernández, escúchame, yo te lo he dicho 20 veces, pero es el que está sentado en el lugar en que estaría Perón. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto, ¿qué te parece? ¿Cómo no nos vamos a ver mañana? Mira todas las cosas lindas que están apareciendo. Y acá me quedo pensando en el video que voy a hacer mañana. Son muchos los temas. Hay muchas oportunidades para tocar, para hablar de cosas, pero estos lugares son, mirá vos qué paz, qué tranquilidad, son lugares hermosos para pensar. Y por ahí en todos los árboles están mis hados, los guías maestros que creo que me dan una mano. Así que quería dejarte este espectáculo hermoso que es la naturaleza. Acá pasa el río, mirá. Y estos bancos para estar en soledad y esparcimiento. Hasta mañana.